Muy buenas amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. Hoy vamos a hacer otra receta jugosa y rica. Hoy vamos a hacer unas carrilladas en salsa. Y los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son carrilladas ya limpias, sal, pimienta, un poco de harina y luego para la salsa necesitaremos aceite, guindilla cayena, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, zanahoria y tomate. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es salpimentar las carrilladas. Un poquito de sal, pimienta, damos la vuelta. Le volvemos a poner un poquito de pimienta por la parte de atrás. Y ahora las vamos a pasar por harina y las vamos a reservar en un platito. Simplemente le damos la vuelta y las vamos dejando enharinadas en un platito. Bueno, hemos puesto un buen chorreón de aceite de oliva, lo dejamos que se caliente bien y lo primero que vamos a hacer es sellar las carrilladas en el aceite. Le falta todavía un poquito porque esta olla, la verdad, que es muy gruesa y tarda el aceite en calentar un poquito más. Con el aceite calentito vamos a ir echando las carrilladas y las vamos a ir sellando. Y una vez que estén selladas las reservaremos en un plato aparte. Bueno, aquí tenemos ya las carrilladas selladas. Las vamos a reservar y ahora vamos a pasar a preparar la verdura para la salsa. Vamos a cortar en trocitos pequeños todos los ingredientes excepto los tomates. Quiere decir el pimiento rojo, el verde, la cebolla y la zanahoria. Lo vamos a cortar en trocitos como si fuésemos a hacer un pisto. Ya tenemos toda la verdura picadita excepto el tomate, como estáis viendo. Y ahora volvemos a poner aceite a calentar. Y lo primero que vamos a hacer es echarle la guindilla. Que la guindilla suelte el pique. En el mismo aceite que hemos sellado las carrilladas. El aceite ya está casi calentito. Y una vez que esté caliente, le vamos a añadir toda la verdura. La zanahoria, la cebolla y los dos pimientos, el rojo y el verde. Le añadimos un poquito de sal. Tapamos y dejamos que se poche durante unos 10 o 15 minutos. Pues bueno, ahora los tomates lo que vamos a hacer es freírlos aparte. Y será lo último que le vamos a añadir a las carrilladas. Le quitamos la piel y los cortamos en daditos pequeños. Y los vamos friendo ahora lentamente, ahora os lo enseñaré, mientras se está pochando toda la verdura. Bueno, aquí estamos con los fogones a tope. Por una parte hemos puesto una sartén con un poquito de aceite en la que vamos a freír los tomates. Y por otra tenemos ya la verdurita pochada. Una vez que está la verdura casi pochada es el momento de añadirle las carrilladas. La carrillada es una carne dura que va a tardar bastante tiempo en hacerse. Una vez que le añadimos las carrilladas, la cubrimos con el vino tinto
tapamos y la mantendremos a fuego medio aproximadamente unas 2 horas y media. Bueno, aceite calentito, vamos a freír los tomates. Le añadimos, como siempre, un poquito de azúcar y un poquito de sal. Y lo dejamos a fuego lento, lo ponemos al 4 o así, que se vayan friendo tranquilamente. Bueno, después de 2 horas y media, casi 3 horas hirviendo la carrillada, ya está tiempo. Como os comenté, lo último que le íbamos a añadir eran los tomates fritos. Se los vamos a añadir escurriditos. La vamos a dejar que hierva otros 20 minutillos y ya la tendremos lista para servir. Pues bueno, aquí tenemos ya la carrillada preparada. Ya solamente deciros que no olvidéis de darle al like, a compartir, de seguirnos en nuestro canal de YouTube, de Facebook y de Instagram y de mandarnos vuestros mensajes. Muchas gracias, amigos.